Ahora vamos a hablar sobre los tipos de plano en fotografía. ¿Alguna vez has tomado una foto y sientes que algo no funciona, pero no sabes exactamente qué? Muchas veces no es la luz ni la cámara, sino el tipo de plano que elegimos. Hoy aprenderemos qué son los tipos de plano en fotografía, cómo se clasifican, qué efectos generan y cómo usarlos para mejorar nuestras imágenes. El tipo de plano no solo se define cuando mostramos nuestros sujetos, sino también cómo se percibe y qué mensaje transmite nuestra foto. ¿Qué son los tipos de plano? Definición. El tipo de plano es la relación entre la cámara y el sujeto principal. Se determina por la escala, qué tanto espacio ocupa el sujeto en el encuadre y la posición de la cámara respecto al mismo. Importante, los planos vienen de la cinematografía, porque se aplican también a retratos, paisaje, fotografía documental, moda o incluso producto. Es decir, hemos heredado los planos de la cinematografía. Cada plano cuenta una historia diferente. Elegirlo es como decir el tono de voz en una conversación. ¿Por qué son importantes los tipos de plano? Porque ayudan a planificar antes de disparar, porque obligan a observar el fondo y los bordes del encuadre, porque permiten transmitir emociones y jerarquizar la importancia de cada elemento. Además, son una guía que podemos usar para crear herramientas creativas en el diseño fotográfico. Vamos a hablar sobre su clasificación. Principalmente vamos a hablar del plano según la escala del sujeto. Estamos hablando desde los más abiertos hasta los más cerrados. Entonces, el primero que nosotros tenemos en pantalla es el llamado gran plano general. Muestra un amplio paisaje. El sujeto, digamos así, o los sujetos en la foto aparecen muy pequeñitos. Es ideal para dar contexto y la sensación de inmensidad. Como podemos apreciar en la foto, se da una sensación de un espacio muy inmenso, muy grande. No hay un sujeto concreto donde se fija la mirada, sino que se ven diminutos o pequeños los sujetos casi imperceptibles. Pero sí lo que podemos ver es un entorno o un espacio muy grande, de grandes dimensiones. Luego tenemos el plano general. El sujeto es visible, pero el entorno tiene la misma relevancia. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento. Si nosotros nos damos cuenta y podemos observar, nos vamos a dar cuenta que hay 1, 2, 3 personajes. 1, 2, 3 personajes. Y que todos los personajes se pueden ver bien, ¿no? O sea, que tenemos 1, 2, 3 personajes. Estos los podemos identificar correctamente, pero al mismo tiempo podemos ver el espacio, ¿no?, donde se está desarrollando esta escena. O sea, tenemos el contexto más los personajes. En este plano general, como hay más de una persona, se llama plano general conjunto. Si hubiera una sola persona o solo personaje principal, se llamaría plano general simplemente. Si nosotros observamos acá arriba el cuadro, nos vamos a dar cuenta que justo donde estoy bordeando con el resaltador rojo, nos daremos cuenta que estamos hablando del plano general. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sujeto que está plenamente identificado, pero que también estamos dando el contexto de la escena, o sea, el lugar, la ubicación donde está esta persona. Luego seguimos con el plano entero. El plano entero está referido a la aparición de un solo sujeto de cuerpo entero. Aquí podemos observar una sola persona de cuerpo entero, de cabeza a pies, ¿sí? O de pies a cabeza, si les es más fácil recordar, ¿no? Pero tenemos un solo sujeto que aparece de cuerpo completo. No se debe cortar por ningún motivo los pies. Este tipo de planos es muy usado en moda y en retratos formales.
Aquí, por ejemplo, vemos de moda, ¿no? Vemos una fotografía de moda. Si nos damos cuenta, y yo rodeo ahorita con el resaltador rojo, con el plumón rojo, dice plano entero y vamos a ver, la modelo está completa de cabeza a pies o de pies a cabeza, si queremos decirlo así, ¿no? Está de cuerpo completo, ¿sí? De cuerpo completo una sola persona. Aquí ya vamos dándonos cuenta que el plano se va cerrando. En el plano entero podemos ver que hay poco contexto, muy poco contexto, a comparación del plano general donde vemos más contexto, un poco más de contexto, digamos así, y el personaje, ¿no? Seguidamente tenemos el plano americano. El plano americano tiene un corte a la altura de los muslos, o sea, estamos hablando de la cabeza, ¿sí? De la cabeza por encima de las rodillas. Este plano lo hemos heredado del cine, específicamente del cine western. Lo que pasa es que cuando aparecieron los, digamos así, los enfrentamientos entre los vaqueros en el cine western, en el cine de vaqueros, no se podía enseñar la empuñadura de las pistolas a la hora de disparar. Entonces, los directores de cine de aquel momento idearon un plano, ¿no?, del cuerpo que se pueda ver que las manos salían de las empuñaduras de las pistolas para ser disparadas. Y entonces así se creó el famoso plano americano, ¿no?, con esa intención de dar. Este tipo de plano es muy útil cuando se quiere dar a la fotografía acción, por ejemplo, o en la fotografía de retrato dinámico. Si nos vamos aquí al cuadrito, ya nos daremos cuenta que donde dice plano americano, miren el recuadro blanco, ya la toma está mucho más cerrada y estamos hablando que el personaje se ve de la cabeza hasta el muslo, está por encima de la rodilla, no en la rodilla, por encima de la rodilla. ¿Ok? Continuando con los planos aparece el plano medio, ¿sí? El plano medio es ya una versión más corta de los anteriores porque se cierra más el plano, ¿no? Se cierra más el plano, se ve más pequeño, si ustedes se dan cuenta, más pequeño, ¿sí? Y entonces estamos hablando del plano medio. El plano medio, ¿no? El plano medio está considerado de la cabeza a la cintura, de la cabeza a la cintura, ¿sí? Sin embargo, existe una variación de este plano medio que se llama el plano medio largo, que es de la cabeza hasta la cadera. Vuelvo a repetir, de la cabeza a la cintura se llama plano medio y de la cabeza hasta la cadera se llama plano medio largo. ¿Ok? Entonces, por favor, en ambos casos no se deben cortar, escúchame bien, no se deben cortar las extremidades. Eso quiere decir que no debemos cortar las manos, por ejemplo, o mutilarlas porque se quita el sentido. ¿Ok? Entonces tienes que tener mucho cuidado. La única excepción cuando se puede cortar en el plano medio largo, no en el plano medio, en el plano medio está totalmente prohibido que cortes las manos. En el plano medio largo es cuando una de esas extremidades no aporta informativamente o no suma al gesto corporal o no es esencial, ¿no?, en la presencia del sujeto. Pero si tú te das cuenta y observas la foto donde está la novia, sí te darás cuenta que hasta a la cintura, o sea, el plano medio tal cual, sí están las dos manos, En cambio, en el plano medio largo, esta manito de aquí está un poco fuera, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no le aporta o no le suma a la fotografía. Pero aquí estamos hablando del plano medio largo, por favor.
Luego tenemos el plano medio corto, que es, digamos así, fotográficamente una imagen de la cabeza por debajo del pecho, ¿no? Por debajo del pecho. Y aquí comienza a destacar más el rostro, ¿no? O sea, más la posición del rostro, los gestos del rostro, ¿no? Entonces, estamos hablando, sí, del plano medio corto. El plano medio corto ya está, digamos así, de la cabeza por debajo del pecho, ¿sí? Podemos darle un poco más de techo, como en esta foto, si el techo aporta fotográficamente, si no, no. Es básicamente o esencial, mejor dicho, que sea de la cabeza por debajo del pecho. Básicamente, repito, ese es lo más importante. Pero que se vea bien el rostro. Si se dan cuenta, aquí en el recuadro blanco ya la imagen se ha recortado más, ¿no? Ya hemos recortado más la imagen, es más pequeña, ¿no? Se ha ido reduciendo de tamaño y por lo tanto acercándose más al ser humano. Luego tenemos el primer plano. El primer plano destaca desde la cabeza hasta los hombros. De la cabeza a los hombros, o si les es más fácil recordar, de los hombros a la cabeza, ¿no? Cualquiera de esas dos posiciones valen, o de esas dos formas de escribirlos es válido. Y esto se utiliza especialmente para enfocar emociones y expresiones en el rostro. Emociones y expresiones en el rostro. Si nos vamos nuevamente al cuadro blanco, ¿sí? Al cuadro blanco, y hacemos un corte acá por el hombro, ¿no? Por el hombro, estamos hablando de un primer plano, ¿ok? Estamos hablando de la cabeza hasta la altura de los hombros, ¿sí? De la altura de los hombros. Y si hablamos de un primerísimo primer plano, estamos hablando ya de un enfoque hacia el rostro, ¿no? Hacia el rostro, o sea, si ustedes se dan cuenta, está de la frente hacia el mentón del ser humano, o sea, del mentón hacia la frente, ¿no? Y aquí se privilegia mucho la zona de los ojos, ¿sí? De los ojos. ¿Para qué? Para profundizar sobre la mirada. Otra cosa que destaca bastante son los labios, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos ver, obviamente, cómo es esa parte del rostro o qué expresión puede sumar el movimiento de los labios. Esto de acá es muy intencional, ¿no? Porque ya estamos, digamos así, en el rostro del ser humano, en pleno rostro del ser humano. ¿Y qué nos aporta eso? Nos aporta mucho la intensidad emocional, o sea, ¿qué queremos contar a nivel de emociones con el rostro del ser humano? Y luego aparece el plano detalle. El plano detalle, ¿no? Este plano detalle muy famoso nos aporta a la imagen un detalle. O sea, quiere decir que única y exclusivamente se va a enfocar, ¿sí? Se va a enfocar el plano detalle sobre una parte específica del cuerpo, ¿sí? Se va a enfocar sobre una parte específica del cuerpo. Por ejemplo, en este caso, el ojo, ¿sí? Estamos destacando cómo se ve las emociones a través de este ojo humano. Puede ser el ojo, puede ser una mano, puede ser distintos objetos, pero siempre va a privilegiar una zona. Es decir, el plano detalle nos va a privilegiar, por ejemplo, el tema de cómo se ve o cómo se puede ver o cómo se puede transmitir una emoción a través del enfoque de una sola parte en específico dentro del cuerpo. Entonces, estamos hablando de que los planos permiten una secuencia dinámica, mostrando, digamos así, de diferentes maneras, ¿no? Un ritmo narrativo, ¿sí? Un ritmo narrativo. Por eso es que es muy importante
el hecho de usar los diferentes planos que existen en la fotografía.